si comparamos con países como Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela, o lo que sucede en México, no tenemos esas cifras de mortalidad por, digamos, un delito como el narcotráfico, ¿no? Perú no tiene cárteles como los tiene, por ejemplo, México, y la violencia es extrema allá en México, ¿no? Colombia tiene cárteles también, pero en Colombia ha bajado mucho, hay un mayor control ahora, pero México siempre es un mal ejemplo de lo que está pasando en criminalidad a nivel mundial. Pero ha habido un incremento en el tema del sicariato en el Perú. No quiero asociarla a la llegada o la inmigración de extranjeros en el Perú, porque no solo es venezolana, porque hay colombianos acá en el Perú, hay venezolanos, hay de otras nacionalidades también, pero no hay que relacionar directamente a la inmigración extranjera. Pero hay un crecimiento de la violencia de sicariato, extorsión, secuestros en el Perú. Sin duda, o sea, esto ha empezado, mire usted, si hay que de alguna manera es un factor, de los delincuentes extranjeros han hecho que el delito se incremente mucho. Le doy un ejemplo con cifras de INPE, ¿no? En el año 2017 habían en nuestras prisiones 36 internos de nacionalidad venezolana. A junio del año pasado, 2022, ya habían 2.068. Entonces, este incremento cuantitativo importante da cuenta de que sí, pues, la delincuencia, y estos son los que están en prisión, obviamente. Los que están afuera en la calle es un número muy importante. Pero también hay colombianos hay casi 800 hoy en nuestras prisiones, y ecuatorianos también. De pronto Lima se ha vuelto atractiva para el crimen porque lamentablemente pues los gobiernos, los 7 últimos gobiernos, no han hecho políticas de Estado para ver estrategias, diseños, planes, no han tenido una visión holística para poder realmente trabajar el tema de manera integral y articulada. Eso ha conllevado a que hoy día seamos un país donde para la delincuencia es muy fácil cometer sus fechorías. Ahora, se habla mucho y se está pidiendo que se copie el modelo o la técnica que está usando el presidente Bukele en El Salvador para combatir y mitigar las acciones de la delincuencia común o el sicariato que sufría o que sufría allá en El Salvador. ¿Es viable que ese modelo se pueda copiar acá en el Perú? Con este gobierno es imposible. Pero estamos hablando de un país, de El Salvador, pequeñito, de 10 millones de habitantes, repito, en territorio. Lo primero que ha hecho Bukele y lo ofreció al inicio de su campaña fue que iba a exterminar, dijo así, la delincuencia, ¿no? Y bueno, la delincuencia no se puede exterminar, es un problema de origen social, pero está trabajando muy bien él el enfrentamiento con las pandillas, que es el principal problema que tienen los países centroamericanos como El Salvador, ¿no? Y hoy día ellos tienen, por ejemplo, siendo un país, como digo, chiquito, no con tanta plata como Perú, tienen la cárcel más grande y más moderna y más segura del mundo en estos momentos. Ellos, o por lo menos de Latinoamérica, para ponerlo en un contexto de la región. Y entonces esa cárcel que es para 40.000 internos, que ya la han inaugurado, él dice ahí que va a comenzar pues a trabajar y a todo aquel que delinca, siga delinquiendo en su país, va a acabar preso, ¿no? Y es una cárcel muy peculiar, muy particular, porque no tiene patio recreo. Lo que está haciendo son celdas donde aproximadamente van a ir entre 80 y 100 internos en esas celdas que tienen su baño, y bueno, ellos no van a tener salida de patio, ni recreo, ni nada. Van a pasar ahí la mayoría del tiempo que estén en prisión. Entonces yo creo que esa es una advertencia que está haciendo Bukele para los que están ahora afuera, y si van a delinquir, sabe a qué se van a tener. Ahora, a la pregunta que voy, yo he visto material de allá de Bukele y una de las decisiones, creo que más importante, que incluso ha sido cuestionada, es ya no es pertenecer a a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ningún favor le ha hecho a El Salvador para ayudarlos a mitigar el tema de la violencia en su país. Eso se puede replicar acá en el Perú, porque la última visita que hubo la Comisión de Derechos Humanos que hubo acá en el Perú, de estos diputados argentinos, pareciera que tenían un sesgo político más
de buscar la verdad o es una percepción que yo tengo, don César? Usted tiene toda la razón. Mire, ¿cuándo dije los derechos humanos levanten su voz, policías, a soldados, a ciudadanos indefensos que son acribillados por el delincuente? Nunca. Sin embargo, cuando un delincuente, un violentista, un terrorista es tomado preso, los derechos humanos saltan hasta el techo, ¿no? Ese es un factor que deberíamos analizarlo en Perú y sí seguir ese camino si realmente queremos reducir número y frecuencia de los delitos, de la violencia, si es que esta sigue como hasta hace pocas semanas, y habría que retirarnos pues del Pacto de San José, que es el pacto que de alguna manera nos impide actuar, como en el caso del Salvador, ¿no? Pero recordemos que El Salvador pues hay voluntad política a más alto nivel, es el presidente el que está haciendo esto, ¿no? Un alcalde no puede hacer estas propuestas, menos en Perú donde los serenazgos están muy limitados en su accionar, tiene que ser de parte del gobierno central. Y entonces yo, en mi análisis frío, es que la actual presidente Dina Boluarte jamás haría eso, ¿no? Estamos en el mismo gobierno, no se olviden. Ha cambiado porque la Constitución así lo manda, siendo la vicepresidenta entrado, pero es el mismo gobierno de Castillo. No nos engañemos en eso, ¿no? ¿Cree usted que necesitamos tener cárceles más seguras? Porque las cárceles que tenemos ahora, aparte de ser hacinadas, un hacinamiento, se cometen algunos delitos dentro de la cárcel, como las llamadas extorsiones. Muchos cabecillas de criminales dirigen las bandas criminales desde la cárcel y se los llevan a Chayapalca, en algunas zonas lejanas, pero las huestes siguen manejando el negocio. ¿Habría que mirar el modelo de la cárcel peruana? ¿Ahí hay algún problema sobre el tema de la delincuencia? A ver, yo he trabajado en el INPE casi 2 años, conozco perfectamente lo que son nuestro sistema carcelario acá. Tenemos un sistema carcelario casi colapsado, ¿no? Las prisiones ya no van más, están hacinadas, son inseguras, hay corrupción, ¿no? El problema en Perú, de todo lo que pasa en Perú, es la corrupción y la impunidad. Ese es el real problema que tenemos acá, en todas las instituciones, y en instituciones de seguridad pública, como también lo es el sistema penitenciario con el INPE, ahí también pues hay lamentablemente los cabecillas de las bandas operan y dirigen por celular, por internet incluso, tienen su call center ahí en prisiones como Castro, como Lurigancho, Sarita Colonia. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Hay que hacer más cárceles? Totalmente hay que hacerlas. Tenemos ahorita una capacidad carcelaria muy, muy baja, ¿no? Si en esto, por eso que la policía, con mucho esfuerzo, la policía comienza a capturar. Pero recordemos que la justicia, en este caso el Ministerio Público o el Poder Judicial, libera muy fácilmente a estos capturados, ¿no? Entonces, ahí tenemos que incidir. ¿Qué otra cosa más tenemos que hacer? No es posible que los que tengan armas ilegales no vayan a prisión, ¿no? La propuesta de Procec es que todo aquel que se le capture con arma ilegal vaya mínimo 6 años a una prisión. Entonces, eso comenzaría a cambiar un poco el panorama del enfrentamiento adecuado hacia lo que hoy día estamos viviendo, una inseguridad muy fuerte, ¿no? La gente hoy día está encerrada en sus miedos y temores. Si el delincuente está en la calle, bien gracias, con pistolas, con armas, la extorsión se ha incrementado el sicariato, hay ahorita secuestros planificados y express, Sí, claro, los claro. asaltos en las calles, robo de viviendas, robo de casas, en fin. El ciudadano todos los días tiene un riesgo alto de ser la próxima víctima de este abanico de delitos que se da, no solamente en la ciudad capital, en el Callao, sino en muchas ciudades del país, ¿no? Sí, sí. Ahora, don César, usted hablaba de que se tiene que construir más cárceles, pero las cárceles hay que construirlo dentro de las ciudades o en zonas alejadas, porque el Estado no me va a decir que no tiene terrenos donde podría tranquilamente construir cárceles alejadas de las zonas urbanas y así impedir que haya esa conectividad a través de las redes de telecomunicaciones, porque cuanto más alejada está, menos probabilidades va a tener para la conectividad, ¿o me equivoco, don César? Sin embargo, vemos como en Castro, en Lurigancho,
en Sarita Colonia, las casas están prácticamente pegadas a los Sí. penales. Y claro, entonces ahí se dan pues muchas, y más con la corrupción que hay, suceden muchas cosas, ¿no? No debe haber eso, las cárceles tienen que estar alejadas, en sitios alejados, pero derechos humanos, por ejemplo, ¿no? En Chayapalca, que es un penal que está a casi 4.000 metros, paran molestando los derechos humanos, porque dicen que es inhumano, la gente está ahí, y uno tiene que pensar que si alguien tiene que salir malherido o muerto, que no sea el policía, que no sea el ciudadano, que sea el delincuente, que es el que ataca. Uno simplemente se defiende de un ataque que es sin escrúpulos. Mire usted, un sicario mata de 8 o 10 balazos a una persona. Entonces, ¿cómo es posible eso? Hay que poner sanciones mucho más severas. Lamentablemente que nuestro Congreso de la República está haciendo muchas cosas, menos legislar para un tema que es importantísimo hoy día, ¿no? Le hablé de lo que son las armas ilegales, pero también los adolescentes sicarios. En mi opinión, Así es. a un adolescente de 17, 16 años que mata de una manera tan salvaje a un ciudadano, deberían aplicarle una pena mucho más severa, ¿no?